almas resilientes. Soy Naomi, y desde este pequeño espacio donde el silencio solo es interrumpido por el crepitar del fuego en el irori y el aroma del pino recién cortado, les doy la bienvenida a Encanto Minimalista. Hoy quiero que nos adentremos juntos en un territorio del corazón que a menudo evitamos, el de nuestras heridas, nuestras fracturas, esos momentos en que la vida parece habernos quebrado en 1000 pedazos. Recuerdo una mañana de invierno, hace muchos años. Mi abuela Akiko estaba en su pequeño taller de cerámica, un lugar que siempre olía a tierra húmeda y a la promesa de la creación. Sostenía entre sus manos los fragmentos de un chaguán, un cuenco de té que apreciaba especialmente y que se le había resbalado de las manos momentos antes. Yo, con la impaciencia de la juventud, sugerí que quizás era mejor desecharlo, que ya no serviría. Ella me miró con esa serenidad profunda que la caracterizaba, una mezcla de tristeza y una extraña expectación. Naomi-chan, me dijo suavemente, a veces cuando algo se rompe, no es el final de su historia, sino el comienzo de una nueva, una aún más hermosa. Vamos a recoger cada trozo con cuidado. Durante las siguientes semanas, la observé aplicar con paciencia y maestría la antigua técnica del kintsugi, uniendo los fragmentos con laca mezclada con polvo de oro. El cuenco no solo volvió a ser funcional, sino que se transformó en una obra de arte única, sus cicatrices doradas contando una historia de fragilidad, resiliencia y una belleza inesperada. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido así, rotos. Una crisis personal, la pérdida de un ser querido, un fracaso profesional, una enfermedad, una traición. Son experiencias que nos agrietan, que nos dejan sintiendo que nunca volveremos a ser los mismos. La tendencia natural, impulsada a menudo por una sociedad que valora la perfección aparente y la invulnerabilidad, es intentar ocultar esas fisuras, disimular el dolor o apresurarnos a superarlo sin realmente sanarlo. Pero la sabiduría ancestral japonesa, a través de artes como el kintsugi, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente, una que se alinea profundamente con la esencia del minimalismo consciente. Encontrar la belleza, no a pesar de la imperfección, sino precisamente en ella. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones inspiradas en este arte sagrado, para explorar cómo podemos aplicar el kintsugi del alma y reconstruir nuestras vidas después de una crisis, no para volver a ser como éramos antes, sino para emerger más fuertes, más auténticos y con una belleza única, marcada por el oro de nuestra experiencia. Una de las primeras y más valientes lecciones que el kintsugi nos enseña, aplicada al alma, es la necesidad de aceptar la rotura, de reconocer la herida sin juicio ni vergüenza. Cuando un cuenco se rompe, el artesano no lo mira con desdén ni lo esconde. Lo observa, reconoce su estado y ve en él la posibilidad de una nueva forma. De manera similar, cuando la vida nos golpea y nos sentimos fragmentados, el primer paso hacia la sanación no es la negación o la minimización del dolor, sino su aceptación plena. En japonés, existe un concepto llamado ukeireru, que va más allá de la simple resignación. Implica una aceptación profunda, un recibir activamente lo que es, por difícil que sea. En nuestra cultura occidental, a menudo se nos insta a ser fuertes, a no derrumbarnos, a mostrar una fachada de entereza, incluso cuando nuestro interior está hecho añicos. Pero esta presión por parecer invulnerables solo añade una capa más de sufrimiento a nuestra experiencia. Recuerdo a Isabel, una arquitecta brillante de Lima, Perú. Había dedicado casi una década de su vida a construir su propio estudio, un sueño que se vino abajo estrepitosamente debido a una crisis económica inesperada y la traición de un socio. Cuando la conocí, estaba sumida en una profunda depresión, pero lo que más la atormentaba no era solo la pérdida de su negocio, sino la vergüenza que sentía. «Siento que fracasé, Naomi», me decía con la voz quebrada. «Todos me veían como un ejemplo de éxito, y ahora no soy nada. Solo quiero que esta etapa desaparezca, olvidarla, como si nunca hubiera ocurrido». Pero olvidar, como intentar pegar un jarrón roto sin reconocer las grietas, solo lleva a una reparación superficial y frágil.
Le hablé del kintsugi, de cómo el primer paso del maestro es contemplar la pieza rota, entender la naturaleza de sus fracturas. Le sugerí que, en lugar de luchar contra su dolor y su vergüenza, les diera un espacio, que se permitiera sentir la magnitud de su pérdida. No es un proceso fácil ni rápido. Requiere una inmensa valentía mirarnos al espejo cuando estamos rotos y decir, sí, esto duele, sí, estoy herido, y está bien sentirlo. Al igual que el artesano examina cada fragmento, nosotros necesitamos reconocer y validar cada emoción, cada pieza de nuestro ser que se siente dispersa. Esto nos lleva de forma natural al siguiente paso en este proceso de sanación: reunir los fragmentos con sumo cuidado y paciencia. Una vez que el artesano del kintsugi ha aceptado la rotura, no se apresura. Recoge cada esquirla, por pequeña que sea, con delicadeza y respeto. Sabe que cada pieza es esencial para la integridad final de la obra. De manera similar, cuando nos enfrentamos a la reconstrucción de nuestra vida después de una crisis, necesitamos tratarnos a nosotros mismos con esa misma ternura y paciencia. En la cultura japonesa se valora mucho el concepto de gaman, que a menudo se traduce como perseverancia o resistencia paciente frente a la adversidad. No es una resistencia pasiva, sino una fortaleza interior que nos permite soportar lo difícil sin perder la esperanza ni la dignidad. En este contexto de sanación, gaman se manifiesta como la voluntad de atravesar el proceso, por lento y doloroso que sea, sin forzar los tiempos, permitiendo que cada fragmento de nuestra experiencia encuentre su lugar. Pienso en Carlos, un músico de Madrid que, tras una lesión en la mano, vio truncada su prometedora carrera como guitarrista clásico. El diagnóstico fue un golpe devastador. Durante meses, se sintió perdido, como si una parte esencial de su identidad hubiera sido amputada. Mi vida giraba en torno a la guitarra, Naomi, me compartió en una de nuestras conversaciones. Sin ella, no sabía quién era ni qué hacer. La tentación inicial fue buscar una solución rápida, otra profesión, cualquier cosa que llenara el vacío. Pero, inspirado por la metáfora del kintsugi, decidió darse tiempo. En lugar de apresurarse a pegar las piezas de su vida de cualquier manera, comenzó un proceso lento de introspección. Dedicó tiempo a actividades que había postergado: leer, caminar por la naturaleza, reconectar con viejos amigos. Empezó a escribir, primero como una forma de catarsis, luego descubriendo una nueva pasión. No fue un camino lineal. Hubo días de profunda tristeza y frustración, pero, al igual que el artesano que limpia y prepara cada fragmento, Carlos fue recogiendo las piezas de su ser, no solo las rotas, sino también aquellas que habían quedado olvidadas bajo la sombra de su identidad como músico. Este proceso de reunir los fragmentos requiere una inmensa autocompasión, reconocer que somos humanos, que tenemos derecho a sentirnos vulnerables y a necesitar tiempo para sanar. No se trata de superarlo rápidamente, sino de integrarlo sabiamente. Y así llegamos al corazón mismo del kintsugi, al momento mágico de la transformación, la aplicación del oro de la conciencia, la resina que une y el polvo dorado que embellece. El artesano del kintsugi no une los fragmentos con un pegamento invisible que intente disimular la rotura. Utiliza una laca especial, a menudo mezclada con polvo de oro, plata o platino, que no solo repara la pieza, sino que resalta deliberadamente las líneas de fractura, convirtiéndolas en el rasgo más distintivo y hermoso del objeto. Aplicado a nuestra alma, este oro representa la sabiduría, la fortaleza, la compasión y el nuevo significado que podemos extraer de nuestras experiencias más dolorosas. Es la conciencia que emerge de la crisis, la comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Mi abuela Akiko solía decir que las crisis son como el fuego del horno para la cerámica. Pueden quebrarnos, pero también pueden templarnos, darnos una nueva solidez y una belleza inesperada. Ella hablaba de Aratana Naru, el proceso de renovación, de nacer de nuevo a través de la experiencia. Conocí a Laura, una joven emprendedora de Ciudad de México, cuya pequeña empresa de productos orgánicos quebró durante la pandemia. Fue un golpe durísimo, no solo económico, sino también emocional. Se sentía fracasada, avergonzada.
Durante un tiempo se aisló, reviviendo una y otra vez lo que consideraba sus errores. Poco a poco, sin embargo, comenzó a reflexionar sobre la experiencia, no desde la autocrítica, sino desde la curiosidad. ¿Qué había aprendido? ¿Qué fortalezas había descubierto en sí misma durante ese difícil proceso? Se dio cuenta de que, a pesar del dolor, había desarrollado una enorme resiliencia, una capacidad de adaptación que desconocía y una profunda empatía por otros que atravesaban dificultades similares. Este fue su oro. Decidió compartir su historia, sus cicatrices, en un blog. Para su sorpresa, muchas personas conectaron con su vulnerabilidad y su honestidad. Su fracaso se convirtió en una fuente de inspiración para otros. Al aplicar el oro de su nueva conciencia, la aceptación de su vulnerabilidad, la resiliencia aprendida, la empatía desarrollada, a las fracturas de su experiencia, Laura no solo sanó, sino que creó algo nuevo y valioso, un espacio de apoyo y conexión. Transformó su dolor en propósito. Pregúntate, ¿qué lecciones puedo extraer de esta experiencia? ¿De qué manera me ha hecho más fuerte, más sabio, más compasivo? Ese es el oro que yace esperando ser descubierto entre los fragmentos de tu crisis. Esta transformación nos lleva a abrazar la belleza inherente de la cicatriz, a mostrar nuestra reparación con una serena dignidad. En nuestra cultura, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, suelen ser vistas como algo que hay que ocultar, como un defecto, una marca de debilidad o de un pasado doloroso que preferiríamos olvidar. El kintsugi, sin embargo, nos ofrece una perspectiva radicalmente opuesta. Las líneas doradas que recorren la cerámica reparada no son un intento de disimular la rotura, sino una celebración de su historia. Se convierten en la característica más llamativa y valiosa de la pieza, un testimonio de su viaje a través de la fragilidad y la restauración. Esto se alinea profundamente con el concepto japonés de wabi-sabi, la apreciación de la belleza imperfecta, impermanente y sencilla. El wabi-sabi nos enseña a encontrar la belleza en las marcas del tiempo, en el desgaste natural, en las imperfecciones que cuentan una historia. Nuestras cicatrices emocionales, las huellas de las crisis que hemos superado, son parte de nuestro wabi-sabi personal. Son la prueba de que hemos vivido, hemos amado, hemos luchado y hemos sobrevivido. Pienso en Andrés, un profesor universitario de Bogotá, quien tras un divorcio muy doloroso, se sentía profundamente avergonzado, como si llevara una marca de fracaso. Intentaba por todos los medios aparentar que todo estaba bien, que había pasado página rápidamente, pero por dentro se sentía vacío y desconectado. Un día vio una exposición de arte kintsugi y algo hizo clic en su interior. Comprendió que sus cicatrices emocionales no eran algo de lo que avergonzarse, sino parte de su historia, de quién era. Empezó a hablar con más honestidad sobre su experiencia, no desde el victimismo, sino desde la aceptación y el aprendizaje. Descubrió que al mostrar su vulnerabilidad, otros se sentían más cómodos compartiendo las suyas. Sus relaciones se volvieron más auténticas y profundas. Las líneas doradas de su experiencia, la compasión que había desarrollado, la comprensión de la impermanencia de las relaciones, la importancia del autocuidado, se volvieron visibles, no como debilidades, sino como fuentes de una nueva sabiduría y conexión. Al igual que un cuenco kintsugi es admirado por sus vetas de oro, nosotros podemos aprender a portar nuestras cicatrices con dignidad, como testimonios de nuestra resiliencia y de la belleza única que surge de la adversidad superada. No se trata de regodearse en el dolor, sino de integrar la experiencia como parte de nuestro rico tapiz vital. Finalmente, el kintsugi nos revela una verdad poderosa. El objeto reparado no solo recupera su función, sino que a menudo se vuelve más fuerte, más valioso y ciertamente más único que antes de romperse. Las líneas de laca y oro no son un simple remiendo, refuerzan la estructura, unen los fragmentos de una manera que crea una nueva integridad. De la misma manera, cuando atravesamos una crisis y aplicamos conscientemente los principios del kintsugi del alma, no simplemente volvemos a la normalidad, emergemos transformados. La experiencia, por dolorosa que haya sido,
puede forjar en nosotros una nueva fortaleza, una resiliencia que quizás no sabíamos que poseíamos. No nos volvemos más fuertes a pesar de nuestras heridas, sino a menudo gracias a ellas, gracias al proceso de sanarlas y de integrar las lecciones que nos han dejado. Hay un antiguo espíritu en Japón, a veces asociado a la reconstrucción nacional tras grandes desafíos, que podría evocar vagamente el Fukoku Kyohei, Fuguo Qiangbing, enriquecer el país, fortalecer el ejército, pero que aplicado al individuo se traduciría en algo así como enriquecer el espíritu, fortalecer el ser. Nuestras crisis, una vez transitadas con conciencia, nos enriquecen con sabiduría y fortalecen nuestro carácter. Recuerdo a Clara, una joven enfermera de Santiago de Chile, que pasó por una enfermedad grave que la tuvo postrada durante meses y la obligó a replantearse toda su vida. Antes de la enfermedad, era una persona autoexigente, siempre corriendo, intentando cumplir con expectativas externas. La enfermedad la rompió, física y emocionalmente. Pero en el lento proceso de recuperación, comenzó a aplicar, intuitivamente al principio, los principios del Kintsugi. Aceptó su vulnerabilidad, recogió los pedazos de su antigua vida y comenzó a unirlos con el oro de una nueva conciencia. La importancia de la salud, del tiempo presente, de las relaciones auténticas. Cuando finalmente se recuperó, no era la misma Clara, era más serena, más compasiva consigo misma y con los demás, y con una claridad de propósito que antes no tenía. Decidió especializarse en cuidados paliativos, llevando su experiencia personal y su oro a quienes atravesaban sus propias crisis de salud. Sus cicatrices se convirtieron en su mayor fortaleza, en la fuente de su profunda empatía y de su habilidad para conectar con el sufrimiento ajeno. Ella no solo se reconstruyó, se reinventó, creando una vida con un significado más profundo, una vida que era inconfundiblemente suya, embellecida por las líneas doradas de su experiencia. La vida nos seguirá presentando desafíos, momentos en que nos sintamos frágiles o incluso rotos. Pero el Kintsugi del alma nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de recoger nuestros fragmentos, unirlos con el oro de nuestra conciencia y emerger no como antes, sino como una versión más bella, más fuerte y más auténtica de nosotros mismos. Mis queridos amigos, el camino del Kintsugi del alma no es una solución rápida ni una fórmula mágica para evitar el dolor. La vida, con su inherente mujoso impermanencia, su constante cambio, inevitablemente nos presentará momentos de quiebre. Pero esta antigua sabiduría japonesa nos ofrece una forma profundamente sanadora y transformadora de transitar esas crisis. Nos enseña a abrazar nuestra vulnerabilidad, a encontrar la belleza en nuestras imperfecciones y a reconocer que nuestras cicatrices, lejos de ser motivo de vergüenza, son testimonios de nuestra resiliencia, las líneas doradas que cuentan la historia única de nuestra fortaleza. Al igual que un cuenco reparado con Kintsugi, no estamos destinados a ocultar nuestras heridas, sino a integrarlas como parte de quienes somos, permitiendo que la luz de la conciencia ilumine esas fracturas y las transforme en vetas de oro. La paz y la plenitud no se encuentran en una vida sin grietas, sino en la habilidad de reparar nuestras roturas con amor, sabiduría y la aceptación de que somos seres en constante transformación, siempre capaces de encontrar una nueva belleza y un nuevo propósito, incluso en medio de los escombros. Como dice un hermoso proverbio japonés que mi abuela Akiko adaptaba a menudo, Nana korobi ya oki soshite kinde kagayaku, cae 7 veces, levántate 8 y luego brilla con oro. Que cada caída, cada herida, sea una oportunidad para levantarnos no solo con más fuerza, sino con una belleza y una sabiduría que iluminen nuestro camino y el de quienes nos rodean. Espero de corazón que estas reflexiones sobre el Kintsugi del alma hayan encendido una pequeña luz de esperanza o hayan ofrecido una nueva perspectiva para mirar sus propias cicatrices. Si estas palabras han resonado en ustedes, les invito con gran alegría a unirse a nuestra comunidad aquí en Encanto Minimalista. Suscríbanse al canal para continuar explorando juntos estos caminos de sabiduría y crecimiento personal. Y si este mensaje les ha aportado algo de valor, por favor, regálenos un like.
Su apoyo nos ayuda a que estas ideas lleguen a más corazones que puedan necesitarlas, pero sobre todo, me encantaría conocer sus pensamientos. Comenten abajo qué aspecto del kintsugi del alma les ha parecido más revelador, o si hay alguna cicatriz en su vida que estén aprendiendo a ver con nuevos ojos de aceptación y belleza. Escriban "mis cicatrices brillan" si se sienten inspirados a abrazar su propia historia de resiliencia. Gracias infinitas por su presencia y por compartir este espacio de reflexión. Que encuentren la fuerza para recoger sus fragmentos y la sabiduría para unirlos con el oro de su propia y única experiencia. Matane.